En una reunión de antiguos alumnos, mi esposa y su exnovio estaban repartiendo comida. Su exnovio me miró provocativamente y le dijo a mi esposa, ¿crees que nos estamos besando indirectamente? Todos me miraban, esperando que me enfadara. Pero lejos de enojarme, le ofrecí la tarjeta de mi habitación. Nos besamos, ¿por qué no nos dan una habitación? 1. Hace 2 semanas, tuve apendicitis aguda. El médico dijo que no era apto para una cirugía mínimamente invasiva y que tendría que operarme. También me dijo que alguien me acompañara en el hospital. Desde que fallecieron mis padres, he estado solo. Mi esposa, María, es mi única familia en este mundo. Pero cuando la llamé, me dijo que Juan estaba teniendo un mal día y que quería irse de viaje con él para relajarse. ¿Cómo podía la salud de mi marido estar peor que la de su exnovio? María y yo tuvimos una fuerte discusión, pero ella simplemente la ignoró. Incluso después de que me rompiera la incisión, permaneció indiferente. Acostado solo en la cama del hospital, soportando un dolor insoportable, sentí una punzada de desesperación. Debido a la herida abierta, permanecí en el hospital 5 días completos. Durante esos 5 días, María no me llamó ni me envió un mensaje. Sin embargo, descubrí que no estaba enojado ni triste. Me sentía tranquilo, incluso en paz. El día que me dieron de alta, María llamó de repente y dijo que quería llevarme a casa. Dije que no, pero insistió. Esperé en el hospital hasta las 10 de la noche, pero María seguía sin aparecer. En ese momento, sonó mi teléfono. Alguien a quien seguía de cerca había publicado un nuevo estado. Era de Juan. Había publicado 2 fotos. Uno mostraba 2 huevos fritos con forma de corazón, cuidadosamente preparados, y el otro mostraba a María, con delantal, ocupada en la cocina. El mensaje de estado decía, «Feliz cena». Sonreí suavemente. María no vendría. Le di me gusta a Juan sin darle importancia y planeé tomar un taxi a casa. Pero afuera llovía a cántaros y la fila ya superaba las 100 personas, así que tenía que esperar hasta mañana por la mañana. Guardé el teléfono y me dirigí directamente a las bicicletas compartidas. 2. Cuando llegué a casa, estaba empapado hasta los huesos, pero María aún no había regresado. Me preparé un plato de fideos calientes y me di una ducha caliente, pero aún estaba aturdido y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que María regresara. En mi sueño nebuloso, pude sentirla de pie detrás de mí, mirándome fijamente un buen rato. Antes, que me miraran así siempre me inquietaba, pero ahora solo pensaba que estaba enferma. No está durmiendo, me mira fijamente en plena noche. No irá a trabajar mañana, ¿verdad? El sonido de la puerta al abrirse me despertó, pero estaba demasiado aturdido como para molestarme en responder. María me miró fijamente un momento y, al ver que no estaba despierto, fue a lavarse. El gorgoteo del agua corriente me tranquilizó y me dormí enseguida. En cuanto a en qué habitación dormiría María esta noche, ya no me importaba. Temprano a la mañana siguiente, María dijo que había ido a cocinar para Juan porque no se había sentido bien la noche anterior y que no había sido por no recogerme del hospital a propósito. ¿Era esa su forma de explicarse? Me reí. Yo estaba en el hospital y tú viajabas con Juan. No pude conseguir un taxi y tú disfrutabas de una cena feliz con Juan. ¿Y luego intentó despedirme con unas cuantas explicaciones superficiales? La ignoré y me fui directo al trabajo. María me detuvo en la puerta. Todavía no he desayunado. La esquivé. Ocúpate tú. Antes incluso de entrar en el ascensor, la puerta se cerró de golpe. María estaba furiosa. Porque no había escuchado su explicación y ni siquiera le había preparado el desayuno como siempre. Como era de esperar, había comenzado una nueva ronda de la Guerra Fría. 3. Si hubiéramos empezado una guerra fría antes, me habría sentido como si estuviera viviendo una agonía, esperando a que María se reconciliara. Pero María nunca me contactó, siempre fui yo quien cedí y di el primer paso. Pero esta vez, no le envié ni llamé a María ni un solo mensaje. Durante este tiempo, noté que mi eficiencia laboral había mejorado significativamente. Incluso mi jefe quedó impresionado e incluso me encargó un importante proyecto de la empresa. Dijo que el proyecto era increíblemente desafiante y crucial para el desarrollo de la empresa y que yo era la única capaz de completarlo. Le preocupaba mi falta de atención en el trabajo, pero ahora se sentía aliviado. Me instó repetidamente a concentrarme en mi trabajo y a elaborar un plan de proyecto en un mes. No podía hacer varias cosas a la vez como antes. La advertencia de mi jefe fue una llamada de atención.
Por María, casi sacrifiqué todo mi futuro. Solía estar al tanto de lo que María hacía en el trabajo, enviándole mensajes de vez en cuando y compartiendo cosas interesantes que veía. Como quería que María fuera feliz, estaba deseando compartir toda mi alegría con ella. Al principio, María interactuaba conmigo y a veces se divertía con mis palabras, pero poco a poco se aburrió. Sus respuestas fueron cada vez menos frecuentes, hasta que un día dejó de responder a mis mensajes y nunca más me escribió. Pero hoy, María me escribió. 4. María dijo que su empresa le asignaría pronto un gran proyecto y que, si lo completaba, conseguiría un ascenso y un aumento. Si María me hubiera contado antes las novedades del trabajo, me habría alegrado muchísimo, incluso pensando que era la pareja perfecta que ambas hubiéramos recibido encargos importantes. Pero ahora, nada me conmovía. Simplemente dejé el teléfono a un lado y seguí trabajando. Al darse cuenta de que no había contestado, María me llamó. Cenemos juntos esta noche. Mi jefe confía en mí y me ha dado un gran proyecto. Celebrémoslo. ¿De verdad me invitó a cenar? La última vez que María me invitó a cenar fue hace probablemente 2 o 3 años, ¿verdad? Cada vez que María me invitaba a cenar, iba encantada. Al fin y al cabo, para mí, cenar con la persona que amo es la felicidad suprema. Pero después, María me robó esa felicidad. Dejó de invitarme a cenar y, en su lugar, invitó a Juan a cenar. Ahora, cuando me volvió a invitar a salir, no me entusiasmé en absoluto y simplemente decliné. Para mí ahora, el trabajo es mucho más importante que María. Solo tengo un mes para terminar un trabajo importante de la empresa. ¿Cómo voy a tener tiempo para salir a cenar? Si no quiere cenar conmigo, le pido a Juan que lo haga. María dijo con sarcasmo, ¿no odias cuando estoy con él? Sí, odiaba que María siempre estuviera con Juan. María y yo discutíamos sin parar, pero en lugar de arrepentirse, se puso aún más agresiva. No solo celebró el cumpleaños de Juan, sino que también lo llevó de viaje. Pero ahora, cuando supe que quería cenar con Juan, en lugar de enfadarme, sentí que era lo normal. Dije con calma, como sea. María guardó silencio un buen rato antes de colgar. Sin las interrupciones de María, terminé el esquema del proyecto en un solo día. Incluso los líderes de la empresa me elogiaron efusivamente, diciendo que era realmente el empleado más prometedor. Entonces me di cuenta de que era realmente capaz en el trabajo, pero solo porque María me había distraído perdí tanto tiempo. Para recuperar el valioso tiempo perdido, decidí hacer horas extra para ponerme al día con el proyecto. Pero justo cuando estaba a punto de irme, María llamó de repente y dijo que quería recogerme. ¿No dijiste que saldrías a cenar con Juan esta noche? Pregunté con impaciencia, ¿por qué no? 5. Yo, no estoy lleno afuera, así que quiero que me prepares la cena. Las palabras de María cambiaron por completo mi perspectiva. Dicen que para ganarse el corazón de alguien, primero hay que ganarse su estómago. Gracias a este dicho, he aprendido 8 cocinas principales por mi cuenta y las domino todas. Algunos amigos incluso bromeaban después de probar mi comida diciendo que, aunque no estuviera trabajando en proyectos de construcción, podría ser un chef de 5 estrellas en un restaurante. Para que María tenga apetito, le preparo el desayuno y la cena todos los días. Al principio, María me alababa por mi comida, pero desde que Juan regresó de viaje, rara vez cena en casa. Preocupado por si no estaba comiendo bien fuera, le recordé amablemente que comiera en casa más a menudo, pero me dijo que estaba harta de mi comida. ¿Hoy María si quiere probar mi comida? ¿Salió el sol por el oeste? Si hubiera sido yo antes, habría dejado todo lo que estaba haciendo y habría volado a casa como un pájaro que regresa al bosque a cocinar para ella, pero ahora solo quería terminar el proyecto. No tienes que recogerme. Tengo que trabajar horas extras hasta las 10 de la noche y no tengo tiempo para cocinar. Pensé que María se enfadaría y colgaría, pero dijo que no tenía hambre y que podía esperarme para ir de compras por aquí. María insistió en recogerme, pero pensé que el metro dejaría de funcionar a las 10 y que un taxi sería caro por la noche, así que no intenté detenerla. Pero entonces María preguntó de repente. Por cierto, ¿dónde está tu empresa? Envíame la dirección. Me quedé atónita. Después de 7 años de matrimonio, María ni siquiera sabía dónde estaba mi empresa. Pero pensándolo bien, me sentí aliviada. Al fin y al cabo, hacía 3 años que no íbamos juntos a salir del trabajo, y ella solía ignorarme. Sería un milagro que supiera dónde estaba mi empresa. Le dije con calma, vete a casa. Puedo tomar un taxi.
María seguía queriendo insistir, pero tenía prisa por ir al trabajo y no quería perder el tiempo discutiendo con ella, así que simplemente mentí y le dije que ya había reservado un taxi para que pudiera parar. A las 22:30 llegué a casa después de salir del trabajo y encontré a María esperándome en la puerta del complejo. Parecía haber alguien a su lado. No vi su rostro con claridad hasta que me acerqué. Si no era Juan, ¿quién más podría ser? 7. ¿Cómo te las arreglas para ser marido? En plena noche, ¿tienes el valor de dejar que María te espere afuera? Antes de que pudiera decir nada, Juan empezó a desahogarse. No eres digno de María. Me reí. Quería esperar. ¿Se lo pedí alguna vez? La cara de María se quedó paralizada al oír esto. Hace 3 años, ella había dicho lo mismo. Tenía trabajo que hacer en ese momento, y me preocupaba que no estuviera segura al llegar tarde a casa, así que fui a esperarla temprano abajo, a su oficina. No salió del trabajo hasta las 11 de la noche, y cuando me vio, me preguntó por qué estaba allí, y si no confiaba en ella y me preocupaba que estuviera con otro hombre. Se me encogió el corazón. Me preocupaba que le pasara algo, y ella dijo que no confiaba en ella. Enojado y afligido, reprendí a María. ¿No le conmueve que la espere tan tarde? Dijo que fue decisión mía, y que no me había pedido que la esperara. ¿Por qué debería conmoverse? Claramente, María se comportaba de forma incómoda porque estaba pensando en lo sucedido. No tienes conciencia, tú. Juan me señaló la nariz y empezó a maldecir, pero María lo interrumpió. Me equivoqué. María, ¿tú? Juan intentó ayudar a María a regañarme, pero ella lo apartó. María permaneció en silencio de camino a casa. Al volver, fue directamente a la segunda habitación y no volvió a dirigirme la palabra. Estaba cansado después de un largo día y solo quería un rato de tranquilidad. Me lavé y me acosté. A la mañana siguiente, María, por una vez, no me preguntó por qué no había preparado el desayuno. Incluso dijo que me llevaría al trabajo. 8. ¿De verdad María quería llevarme al trabajo? ¿Qué tramaba? Recuerdo que cuando compramos el coche, siempre me llevaba al trabajo. Pero después del segundo año, María dejó de hacerlo, diciendo que se desviaba. Pero nuestras empresas están cerca, así que lo máximo que hizo fue menos de 1 kilómetro. Sabía que solo quería dormir un poco más por la mañana y discutí con ella al respecto, pero dijo que no era considerado. Para demostrarle su consideración, dejé de pedirle que me llevara al trabajo y, en su lugar, tomé el metro abarrotado. Incluso cuando mi ropa se rayó en el metro, María hizo la vista gorda. Pero hoy sí quería llevarme al trabajo. Pensando que si María me llevaba, podría empezar a trabajar en mi proyecto antes, acepté con naturalidad. Al llegar al taller, abrí instintivamente la puerta trasera. María se quedó atónita un momento y luego dijo, el asiento del copiloto está vacío hoy, así que puedes sentarte ahí. No, gracias. ¿No dijiste que era el asiento de Juan? Me deslicé en el asiento trasero, pero María me esperaba afuera con una expresión sombría. Cuando compré el coche, el asiento del copiloto era, sin duda, mi asiento. No era tan cómodo como el asiento trasero, pero sentarme allí me permitía coger la mano de María mientras cambiaba de marcha y ver su perfil mientras conducía, así que lo disfruté especialmente. Pero desde que Juan regresó de viaje, no he vuelto a sentarme en el asiento del copiloto. Discutí con María sobre esto, pero me trató de mezquina y dijo que el asiento del copiloto era de Juan y que no tenía derecho a sentarme allí. Quizás recordando estos sucesos pasados, María arrancó el coche sin decir palabra y permaneció en silencio todo el camino. También aproveché para dormir un poco y poder estar más alerta ante la abrumadora carga de trabajo. Pero poco después, me despertó el grito de María. 9. ¿Estás ciega? Cruzaste la calle con el semáforo en rojo. María bajó la ventanilla y le gritó a un peatón que se saltó un semáforo en rojo. Al ver la furia de María, no pude evitar sentirme desconcertada. Ella siempre conducía con cuidado y precaución, así que ¿cómo iba a asustarse por un peatón que se saltaba un semáforo en rojo? Además, María nunca había tenido un ataque de furia al volante en todos sus años conduciendo. Incluso cuando le cerraban el paso maliciosamente, simplemente lo quitaba con una sonrisa. ¿Qué había pasado hoy? ¿Cómo podía un peatón que se saltó un semáforo en rojo hacerla perder los estribos? No lo entendía y no me molesté en pensarlo. A pesar de los pequeños incidentes por el camino, llegué a la oficina media hora antes de lo habitual.
Cuando mi jefe me vio llegar tan temprano, se sorprendió tanto como si hubiera visto un panda en un safari. Me llenó de elogios e instó a otros compañeros a seguir mi ejemplo y llegar lo más temprano posible para poder planificar su horario de trabajo y ser más eficientes. Estaba completamente avergonzado. Que mi jefe me elogiara por llegar temprano probablemente sentó un precedente para mí. Antes, a menudo perdía el metro para prepararle el desayuno a María. Tenía suerte de no llegar tarde, ni mucho menos temprano. Hoy María me llevó, un capricho poco común, y mi jefe me elogió. Me hizo gracia. Al ver mi despiste, mi jefe me recordó que revisara mi plan de proyecto varias veces y le prestara especial atención el día de la presentación. Como esta colaboración es con un cliente estratégico, si lo hacía bien, toda la empresa daría un gran salto, y mi propia posición dentro también mejoraría significativamente. Calculé el tiempo y vi que la fecha límite del proyecto era en solo 2 semanas. Si hacía horas extra, debería poder terminarlo, así que le prometí a mi jefe que sin duda lo completaría. Pero cuanto más ocupados estábamos, más problemas causaba María. Por la noche, me llamó inesperadamente para decirme que tenía una reunión de exalumnos y que quería que asistiera. 10. Cuando me casé, me encantaba asistir a las reuniones de exalumnos. María era una famosa diosa universitaria, con infinidad de chicos cortejándola, pero eligió a un chico común y corriente como yo. En aquella época, muchos compañeros decían que un cerdo se estaba aprovechando de una buena col, así que, cada vez que la llevaba a una reunión, me envidiaban, lo que me llenaba de orgullo, felicidad y satisfacción. Pero desde que Juan regresó, cada vez que había una reunión de exalumnos, María se juntaba con Juan, dejándome a mí, su marido, de lado. Desde entonces, las miradas de mis compañeros se han vuelto compasivas, aunque con un toque de sarcasmo, lo que me avergüenza muchísimo. Poco a poco, dejé de querer asistir a esas reuniones e incluso sentí una fuerte antipatía por ellas. Pero al final, por respeto a María, iba. Esta vez, sin embargo, no lo pensé 2 veces y simplemente rechacé la invitación. Ir no tenía sentido, y aún podía ponerme al día con el proyecto si no lo hacía. Pero María me explicó que era nuestra reunión de 10º aniversario y que nuestros compañeros habían invitado a muchos profesores e incluso al orientador. Mis profesores habían sido muy amables conmigo en la universidad, y mi orientador me había recomendado con frecuencia para varias becas universitarias. Esto me permitió ser independiente financieramente mientras estaba en la universidad, e incluso ocasionalmente tenía dinero extra para enviar a casa. Aunque odiaba faltar al trabajo, no podía ser desagradecido, así que acepté asistir a la reunión. 11. Por la noche, María vino a recogerme a la oficina. Me senté en el asiento trasero y María no dijo nada. Pero en el camino, noté que no dejaba de mirarme por el retrovisor, como si quisiera hablar conmigo, pero dudara. Después de un largo silencio, llegamos al hotel para la reunión. En cuanto entramos en la sala privada, Juan se acercó a María con una copa de vino. María, llegas tarde. Toma una copa. Dijo con una sonrisa, pero para ser justos, primero tengo que tomar un sorbo para asegurarme de que sea alcohol. De hecho, tomó un sorbo y le entregó la copa a María. Los estudiantes que asistían a la fiesta con frecuencia parecían acostumbrados, sin ver nada malo. Pero los profesores, que nunca habían ido a una fiesta, estaban un poco nerviosos y me miraron. Era obvio que todos pensaban que Juan se había pasado. Pero no me importó en absoluto y saludé a los profesores con una sonrisa. Ah, tú también estás aquí. Ni me di cuenta. Antes de que pudiera decirles nada a los profesores, Juan estaba frente a mí. Ya hemos hecho esto antes. ¿No les importa lo que pasó ahora? ¿Por qué no? Sonreí y pasé junto a él, sin dejar de charlar con los profesores, pero Juan me detuvo y volvió a presumir. Quizás no lo sepas, pero María no bebe mucho. Se sonroja al poco rato, es tan encantadora. Después de decir esto, miró a María y dijo, María, ¿tengo razón? María no dijo nada. Dejó el vaso con expresión incómoda, agarró a una compañera y se fue al baño. No me importaba, solo charlaba con los profesores. Después de que empezara la cena, María me sonrió de repente con ternura. Cariño, ¿me traes un trozo de cerdo hervido? No lo alcanzo. 12. Me quedé atónita. Antes, en las reuniones de exalumnos, nos demostrábamos nuestro cariño sirviéndonos comida, y no podría describir lo feliz que me sentía entonces. ¿Pero qué hay de ahora? ¿Quién de los compañeros presentes no sabía de su estrecha relación con Juan?
Ahora me pide que le sirva la comida en público. ¿Cuál es su objetivo? ¿Avergonzarme? ¿Demostrar su dominio sobre mí? ¿O solo está montando un espectáculo para los profesores que desconocen la verdad? Así que me negué rotundamente, diciendo, la situación se puede cambiar. Espera a que cambie y podrás alcanzarla. Los ojos de María se oscurecieron, con una sonrisa forzada en el rostro. En ese momento, Juan se levantó y cogió un trozo de carne para María, mirándome desafiante. Dime, algunos hombres heterosexuales no son rival para una esposa tan gentil y atenta como María. Luego le susurró a María, perdona, olvidé usar los palillos para servir. María, ¿crees que esto cuenta como un beso indirecto? Todos tenían la mirada fija en mí, esperando que estallara. Aunque supieran de la relación entre María y Juan, aunque supieran que podría haber problemas entre María y yo, que Juan dijera esto en público era demasiado. María también me miró nerviosa, con una pizca de inquietud entre las cejas. Pero para sorpresa de todos, me reí sin pensarlo 2 veces y, con naturalidad, saqué una tarjeta de habitación y se la di a María. Ya nos besamos, ¿no sería inapropiado que nos dieran una habitación? 13. Cuando Juan oyó esto, aplaudió de inmediato. Tienes sueño y te traen una almohada. No me había dado cuenta de que eras tan sensato. ¡Sas! Antes de que Juan pudiera terminar la frase, María le dio una bofetada. Juan se cubrió la cara, mirando a María con incredulidad, sin palabras durante un buen rato. María me levantó y se fue de la reunión de exalumnos llorando. Cuando llegamos a casa, María se metió en la segunda habitación. Esto fue un poco confuso. ¿Acaso no le ha encantado a María estar con Juan? ¿La estaba ayudando y estaba realmente molesta? No lo entendía y no quería pensar más en ello. Era temprano, así que podía seguir trabajando en el proyecto desde casa. Trabajé tan concentrado toda la noche que ni siquiera me di cuenta de que María se había ido. Cuando María volvió a casa, olía a alcohol, incluso yo podía olerlo desde mi posición en el dormitorio principal. En el pasado, incluso si María hubiera bebido un poco más de la cuenta, me habría sentido increíblemente angustiado. Recuerdo una vez, cuando estaba un poco achispada, salí en mitad de la noche a buscar una farmacia para comprarle un remedio para la resaca. La búsqueda duró más de 1 hora, e incluso después de darle el remedio, seguía sintiéndome incómodo y me quedé con ella toda la noche. Pero ahora, acababa de terminar un proyecto y tenía todo el cuerpo entumecido. Hice la cama y me preparé para dormir. Justo entonces, María llamó a la puerta y entró en la habitación principal. Cariño, me duele la cabeza. ¿Me traes un remedio para la resaca? Estás tan viejo, ¿cómo es posible que no tengas ni idea de cuánto puedes beber? Respondí aturdido. La mirada nublada de María se aclaró de repente. Su rostro estaba extremadamente pálido, recordando claramente los acontecimientos de hacía 2 años. En ese momento, estaba tan distraído pensando constantemente en María en el trabajo que mi jefe ya me trataba como a un marginado. Rara vez me asignaba proyectos, solo me asignaba trabajos ocasionales, uno de los cuales era cobrar deudas para la empresa. Un socio adinerado se retrasaba constantemente en el pago de nuestros diseños, así que mi jefe me asignó la tarea de cobrar, dando órdenes estrictas de que me despedirían si no lo hacía. Cuando encontré al cliente, dijo que me devolvería el dinero, pero solo si lo emborrachaba. Por cada vaso de baijiu que me bebía, le pagaba a nuestra empresa 1.000.000. Para que me lo devolvieran, me bebí 2 kilos de baijiu. El cliente se convenció al instante. No solo saldaron la deuda de más de 5 millones de yuanes de nuestra empresa, sino que también se convirtieron en un socio estratégico. Incluso mi jefe, sorprendido por mi dedicación al trabajo, me elogió sin parar. Pero mi devoción no se ganó la simpatía ni la admiración de María. En cambio, me recibió con indiferencia y reproches. Después de aquella borrachera, me desmayé y ni siquiera recuerdo cómo llegué a casa. En ese momento, quería que María comprara remedios para la resaca por internet, pero en lugar de comprarlos, me culpó por llegar tarde a cenar. Le expliqué por qué estaba borracho y presumí de haber recuperado todas mis deudas, pero María me dijo fríamente, eres tan viejo, no sabes cuánto puedes beber. Quería recuperarlo, pero María me dijo fríamente, eres tan viejo, no sabes cuánto puedes beber. Más tarde, incluso entró en una guerra fría conmigo que duró 1 semana porque estaba demasiado borracho para prepararle el desayuno al día siguiente. Ahora, cuando le dije lo mismo, María no se enojó ni se sintió dolida, solo se llenó de disculpas interminables. Murmuró un triste lo siento y salió del dormitorio principal.
Pensé que mi frialdad desencadenaría otra guerra fría con María, o incluso que se iría enfadada. Pero cuando me desperté al día siguiente, ya había un desayuno abundante en la mesa. 15. ¿María hizo esto? Casi me sentí como si estuviera viviendo un sueño. ¿Acaso María no ha sido siempre fría e indiferente conmigo, nunca me ha tomado en serio? Anoche, primero le dije algo duro en la fiesta, y luego me negué rotundamente a comprarle su remedio para la resaca, y ni siquiera se enojó. ¿Qué le pasa? Sentí como si mi cerebro se hubiera cortocircuitado, completamente incapaz de comprenderlo. Pero lo que no podía comprender estaba aún por venir. Desde ese día, María y yo no hemos vuelto a discutir ni a estar en guerra fría. Al contrario, me preparaba el desayuno todos los días y me recogía al salir del trabajo, incluso si le decía que no. Me sentí muy incómoda con el cambio de María, pero no me lo tomé demasiado en serio. Después de todo, la fecha límite del proyecto se acercaba. Pero para mi sorpresa, cuando el proyecto se acercaba a su crucial etapa final, el socio de repente quiso reemplazarme con otra persona para que trabajara conmigo. Cambiar de persona a última hora es extremadamente perjudicial para la implementación del proyecto. Después de todo, ya me llevaba bien con mi contacto actual. Cambiarlo en este punto sin duda requeriría otra ronda de ajustes, lo que llevaría muchísimo tiempo. Le pedí a mi socio que no lo cambiara, pero insistió, diciendo que el nuevo contacto era muy capaz. Por muy insatisfecho que estuviera con la decisión del cliente, no tuve más remedio que aceptarla. El cliente me dio la información laboral de la nueva contratada. Su apodo era Retorno Tardío. Me desconcertó un poco que alguien usara ese apodo. ¿Intentaba mostrar lealtad a la dirección de su empresa e insistía en hacer horas extra? Pero un asunto tan insignificante no me preocupaba. Mientras no me causara problemas, estaría contento. Ya me había preparado para un reajuste, pero para mi sorpresa, Retorno Tardío parecía entender mis hábitos y mi ritmo de trabajo a la perfección. Ella y yo trabajamos juntas a la perfección, incluso con mayor eficiencia que mi anterior contratada. Con su ayuda, pude completar mi proyecto antes de lo previsto. El día que se completó el plan del proyecto, quise invitar a Guan Hui a comer para expresarle mi gratitud y preguntarle en persona cómo me entendía tan bien. Sin embargo, se negó rotundamente. Justo antes de salir del trabajo, un compañero dijo que el proyecto había terminado y que querían reunirse y relajarse. Todos los demás compañeros estuvieron de acuerdo y recogieron sus cosas para irse. Solo yo, el líder del equipo del proyecto, me quedé sin supervisión. 16. No culpo a mis compañeros por tratarme como a nadie, después de todo, hacía tiempo que no asistía a una reunión de compañeros. Antes me alegraba asistir a varias reuniones porque no solo unían a la gente, sino que también ampliaban mis horizontes. Pero entonces, María, como siempre estaba en las reuniones, me preguntó si no la quería porque no quería acompañarla. Bromeaba, pero me lo tomé en serio. Así que, a partir de entonces, dejé de asistir a las reuniones de compañeros y me iba a casa temprano todos los días, a veces incluso yéndome temprano. Al principio, mis compañeros me preguntaban educadamente si quería ir, pero a medida que me negaba cada vez más, me preguntaban cada vez menos, hasta que finalmente me ignoraron en todas las fiestas. Mirando hacia atrás, fui un poco ridículo. Me había arruinado por completo con una broma. Yo también iré a esa fiesta. Cuando mis compañeros estaban a punto de irse, sugerí de repente. Todos se quedaron atónitos. Un compañero tardó un rato en reaccionar. Hermano Ye, ¿qué acabas de decir? ¿He oído bien? Sí, casi amanece y el hermano Ye va a una fiesta. Yo, que nunca había ido a fiestas, tomé la iniciativa de ir y la oficina se llenó de actividad al instante. Incluso algunos compañeros que no habían planeado ir dijeron que querían unirse al enterarse de que iba. Lo que al principio era una fiesta pequeña, debido a mi asistencia, se había convertido en un evento de team building para toda la empresa, lo que me dejó entre divertido y confundido. En ese momento, María llamó, cariño, ya estoy abajo. ¿Cuándo sales del trabajo? 17. Le dije a María que tenía una fiesta esta noche y le dije que se fuera sola a casa. No le molestó que no la acompañara a casa. En cambio, me preguntó dónde era la fiesta y dijo que me recogería esa noche. Si María hubiera venido a recogerme al salir del trabajo antes, me habría sentido increíblemente honrado. Incluso la habría llevado a la fiesta y les habría mostrado a mis compañeros mi hermosa y virtuosa esposa. Pero ahora, no estaba nada contento e incluso me sentía un poco molesto.
Ya no sentía nada por María e incluso me molestaba su amabilidad. No, gracias. Puedo irme sola a casa esta noche. Dicho esto, colgué el teléfono y me subí al coche de un compañero para ir a la fiesta. Fue una fiesta maravillosa. Hacía mucho tiempo que no estaba con mis compañeros. Hablaban con libertad en la mesa. Como era la primera vez que asistía a la fiesta, me convertí en el centro de atención de la conversación. Todos hablaban de cómo había cambiado en los últimos años. Cuando empecé a trabajar, tenía un talento increíble y diseñaba muchos proyectos inmobiliarios de gran envergadura. Mi jefe me preparó inicialmente para un futuro puesto ejecutivo, pero poco a poco me fui distrayendo y, con el tiempo, incluso él estuvo a punto de darse por vencido. No pude evitar sentir vergüenza por cómo había desperdiciado los últimos años. Solía ser un joven motivado y ambicioso, pero desde que Juan regresó, he convertido a María en el centro de mi vida para conservar su corazón. He renunciado a tanto por ella. Pero ella es como un ganso salvaje que vuela hacia el sur, sin mirar atrás. Qué ingenuo y humilde era entonces. Esa noche, bebí mucho vino y me sorprendió descubrir cuánto más fácil y feliz era no tener que preocuparme más por María, poder hacer lo que quería sin ninguna carga. Justo entonces, un compañero armó un alboroto, diciendo que el jefe había filtrado que si hacía un buen trabajo en el proyecto, me considerarían candidato para un puesto directivo, e incluso me pidió a mí, el futuro ejecutivo, que brindara por todos. Estaba tan contento que, como era de esperar, bebí aún más, incluso empecé a sentir que estaba a punto de desmayarme. La fiesta no terminó hasta las 23:30. Antes, me habría dado un poco de ansiedad llegar tarde a casa, pero ahora no me sentía tarde en absoluto, incluso me sentía un poco insatisfecho. Mareado, bajé las escaleras y estaba a punto de sacar el teléfono para pedir un taxi a casa cuando vi el coche de María aparcado fuera del hotel. 18. María salió del coche para saludarme al salir. María ya estaba guapísima, y hoy llevaba maquillaje ligero y un vestido sencillo y ajustado. Mis compañeros se quedaron atónitos al verla. Se burlaban de mí, diciendo que siempre había dicho que tenía una esposa hermosa y virtuosa, pero que nunca la había visto en persona. Ver para creer. María era tan guapa que no me extrañaba que hubiera estado tan absorto en sus cuidados que perdí la concentración en el trabajo. Un destello de vergüenza cruzó el rostro de María, pero lo disimuló rápidamente. Recibió a mis compañeros con los brazos abiertos y les agradeció su amabilidad. Todos la elogiaron efusivamente. No quería que interactuara demasiado con ellos, así que la animé a subir al coche. Incluso antes de subir, María me rogó que me sentara en el asiento del copiloto. Había bebido bastante y me sentía mareado, así que no me molesté en discutir y simplemente me subí. ¿Cómo me encontraste? En cuanto subí al coche, pregunté con un dejo de fastidio. María explicó nerviosa, te estaba esperando abajo en tu empresa. Te vi subir al coche de un compañero, así que te seguí hasta aquí. ¿No te importa? Dije con impaciencia, ¿no te dije que no vinieras? Mi tono, naturalmente, sonaba un poco apagado, debido al alcohol, pero María parecía ajena y simplemente me abrazó fuerte. Cariño, lo siento. ¿Por qué disculparte? Intenté apartarla, pero no pude. Cariño, cuando salía de fiesta, siempre me estabas esperando. Debías de aburrirte, ¿verdad? Te hice esperar tanto y siempre te ignoro. Es indignante. ¿Qué demonios estaba pasando? La disculpa de María me incomodó, así que la aparté, giré la cabeza y me fui directo a dormir. En ese momento, sentí un calor repentino en los labios. María me había besado con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, algo amargo escapó de la boca de María. ¿Qué haces? Aparté a María de un empujón. María me miró con pánico, como un colegial que hubiera hecho algo malo. Te estoy dando un remedio para la resaca. Veo que has bebido tanto que ni siquiera puedes tomártelo solo. No estoy borracho. Me agarré la garganta, intentando vomitar. Por alguna razón, el beso de María, antes tan preciado para mí, ahora me daba náuseas. María se echó a reír. Para. Vas a vomitar. Si vomitas en el coche, te costará más de 100 yuanes lavarlo. Me quedé sin palabras por un momento. Lavar el coche no cuesta tanto. Puedes encontrar un lavadero especializado en taxis. Solo 20 yuanes por lavado. María se quedó callada. Desde que compró el coche, nunca lo ha llevado a una revisión.
Siempre que necesitaba una revisión, me tiraba las llaves y me decía que me fuera mientras ella salía de fiesta con sus compañeros de clase y colegas. Murmuró, lo siento. No me molesté en responder y simplemente me recosté en la silla, con la intención de dormir. María volvió a reír. Dijiste que no estabas borracha, pero olvidaste abrocharte el cinturón. Me abrochó el cinturón y dijo que tardaría 1 hora en llegar a casa, para que pudiera dormir un poco. Mareada, cerré los ojos y me quedé dormida. Medio somnoliento, sentí como si sacara una prenda de ropa y me la pusiera encima. María conducía con suavidad y dormí profundamente. Cuando me desperté, la encontré mirándome fijamente. Le pregunté con indiferencia, ¿qué hora es? 1:30 de la mañana. ¿Por qué no me despertaste? La reprendí, pero María dijo que no soportaba despertarme porque estaba profundamente dormido. No dije nada más, simplemente me quité la ropa y me fui a casa. Mañana es fin de semana. Ahora que el proyecto está terminado, solo tengo que esperar unos días para la conferencia de lanzamiento con mis socios y por fin podré tener un fin de semana relajante. Pero me di cuenta de que estaba equivocado. 19. Solía pasarme todo el fin de semana preparando ingredientes y cocinando meticulosamente una comida abundante para María. Pero ahora que ya no pienso en cocinar para María, tengo tanto tiempo los fines de semana que no sé qué hacer. Me quedo en casa sin hacer nada todo el día. Aunque quisiera hacer algunas tareas para matar el tiempo, María ya habría limpiado la habitación, dejándome sin nada que hacer. Peor aún, ahora que el proyecto está terminado y ya no tengo que hacer horas extras, incluso las tardes entre semanas se han vuelto un poco aburridas. Ni siquiera tengo las mismas ganas de volver a casa que antes. Antes tenía muchas ganas de llegar a casa en cuanto terminaba el trabajo, solo para ver a María antes, pero ahora me siento muy incómoda. Cada vez que llego a casa, María toma la iniciativa de preparar la cena y luego charla conmigo sobre las últimas novedades de su empresa. Si antes hubiera compartido el trabajo conmigo, habría estado encantada de escucharla, pero ahora María me sigue dando la lata. Pero también empiezo a comprender a María de entonces, porque no me escuchaba contar historias interesantes sobre mi trabajo. Porque ya no hay sentimiento, ya no hay amor, así que escuchar algo interesante se vuelve aburrido e irrelevante para mí. Para tener paz y tranquilidad, siempre me refugio en el dormitorio principal después de cenar. Este proyecto que he liderado ha sido increíblemente beneficioso. Puedo aprovechar esta oportunidad para repasar mi experiencia y sentar las bases para el futuro. Sorprendentemente, a María no le molestó mi indiferencia. En cambio, con mucho tacto, evitó interrumpirme e incluso me preparó fruta y té. Para evitar molestarme con sus frecuentes visitas al dormitorio principal, incluso usó tazas grandes y preparó un plato grande de fruta. Pero aún así, seguía sintiéndome incómodo. Para concentrarme en recopilar mi experiencia, 3 noches después, le dije a María que seguiría trabajando en el proyecto y que tendría que hacer horas extra al día siguiente. Para mi sorpresa, una pizca de decepción cruzó el rostro de María. ¿No es tu proyecto ya perfecto? ¿Por qué seguir trabajando en él? María me miró con lágrimas en los ojos. Cariño, ¿por qué me evitas? ¿Has dejado de quererme? ¿Cómo sabía que el proyecto de nuestra empresa ya era perfecto? No pude evitar sentirme desconcertado. Pero como María ya había empezado a hablar, decidí tener una conversación seria con ella. No había hablado del divorcio con ella hasta hacía poco porque no estaba seguro de cómo me sentía por ella ahora. Pero después de todo este tiempo de trabajo y reflexión, finalmente llegué a la conclusión de que María ya no era tan importante en mi vida. Ya no la quería. Me senté en el sofá con una expresión seria. María, creo que necesitamos tener una buena conversación. Espera. Las lágrimas de María corrieron repentinamente por su rostro. Cariño, mañana me voy de viaje de negocios. Cualquier asunto importante lo podemos hablar cuando regrese, ¿de acuerdo? Lo pensé y me di cuenta de que no había prisa por divorciarse. Si hablaba de ello ahora, sería malo que María se distrajera y pasara algo afuera. Así que acepté. Le pregunté con indiferencia, ¿ya hiciste la maleta? Los ojos de María se iluminaron de repente, todavía no. Ah, entonces hazla tú misma. Tengo que irme a la cama. Los ojos de María se oscurecieron un instante y susurró, de acuerdo. Antes preparaba la maleta de María para sus viajes de negocios, pero ahora no quería hacerlo. Había estado trabajando toda la noche y solo quería dormir bien. A la mañana siguiente, María me preguntó si podía despedirla. Rechacé la oferta sin pensarlo 2 veces.
Era lunes y tenía que ir a trabajar. María se quedó atónita por un momento, con el rostro lleno de tristeza. En su rostro decepcionado, me pareció verme a mí misma un año atrás. La empresa quería que negociara un proyecto importante y no quería separarme de María, así que le pedí a mi jefe que enviara a alguien más a reunirse con el cliente. Pero todos en la empresa estaban ocupados, así que tuve que ir. Mi jefe también dijo que si conseguía el proyecto, me daría un aumento y varios proyectos en los que trabajar, para que ya no tuviera que ser un simple instrumento. No pude negarme, así que acepté sin dudarlo. Ese viaje de negocios duró una semana entera, y durante ese tiempo, estuve tan ocupado negociando con el cliente que ni siquiera tuve oportunidad de contactar con María. Después de conseguir el proyecto, mi primer pensamiento no fue atribuirme el mérito ante mi jefe, sino reencontrarme finalmente con María. Para ahorrar dinero, me salté un vuelo y tomé un tren de 30 horas. Cuando el tren llegó a la capital de la provincia, estaba agotado y quería que María me recogiera en la estación. Pero María dijo que quería descansar en casa. Era sábado. El tren llegó por la tarde, así que no hubo necesidad de madrugar. María ni siquiera quiso recogerme. No tuve más remedio que arrastrar mi cuerpo exhausto de vuelta a casa en autobús. Al volver, quise compartir con María mi alegría por el éxito del proyecto, pero estaba demasiado agotado como para mostrar interés. María, recordando con claridad el incidente, se disculpó con voz pálida, recogió su equipaje y salió. 21. Durante los días que María estuvo fuera, no sentí la misma ansiedad que antes, ni me preocupaba constantemente si tendría algún problema. En cambio, me sumergí en el trabajo, revisando el proyecto varias veces hasta quedar satisfecho. También preparé meticulosamente un presupuesto, creando uno que fuera rentable para la empresa y aceptable para el socio. Al mismo tiempo, resumí sistemáticamente mi experiencia con este proyecto, y mis puntos de experiencia se dispararon. Durante ese tiempo, María me enviaba mensajes con frecuencia sobre la deliciosa comida que había comido y los hermosos paisajes que había visto, pero nunca le respondí. No fue hasta que me envió un largo mensaje de voz que me di cuenta de que no le había escrito en casi un mes. Antes, esto habría sido imposible. Abrí el largo mensaje de voz y María parecía profundamente abatida. Dijo que cada vez que me escribía, sostenía el teléfono, esperando una respuesta, pero yo nunca le respondí. Esto la entristecía y la destrozaba, y cuanto más triste se sentía, más sentía lo odiosa que había sido. Como no había respondido a mis mensajes antes, creía que yo también debía sentirme mal. Ahora que no podía saber de mí, no me culpaba porque era su culpa, el castigo que se merecía. También dijo que lo había pensado bien y que tendría una buena charla conmigo cuando regresara de su viaje de negocios. Respondí con un suave vale, y dejó de responder. María no me escribió durante los siguientes días. Supuse que por fin había decidido divorciarse de mí y que lo hablaría conmigo en cuanto volviera de su viaje de negocios. Pero hasta el día siguiente, no tuve noticias suyas. No contestó mis llamadas ni mis mensajes. Fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Justo cuando estaba a punto de denunciar la desaparición de María a la policía, Juan me llamó de repente. Antes de que pudiera decir nada, Juan estalló: ¿tienes conciencia? Tu mujer está en el hospital, ¿dónde estás? 22. ¿Está María enferma? Con razón María no había respondido a mis mensajes en los últimos 2 días. Después de colgar, fui directo al hospital. María tenía suero intravenoso, diciendo que se había resfriado mucho por no haber traído suficiente ropa para su viaje. Antes de que pudiera decir nada, María rompió a llorar y se disculpó. Es culpa mía. Siempre empacabas mis cosas, pero esta es la primera vez que empaco, y ni siquiera me molesté en comprobar la temperatura local antes. Anda, deja de disculparte. Cuelga el tubo. Interrumpí a María y estaba a punto de preguntarle al médico sobre la situación, pero Juan me detuvo. ¿Te vas? ¿Eres un desalmado? ¿Eres digno de María? No me molesté en responderle a Juan y lo aparté. María, sin embargo, pensó que me iba y me rogó que me quedara con ella. Me negué rotundamente: ya eres mayor de edad, ¿aún necesitas que alguien te cuide? María rompió a llorar al instante. Había discutido con ella después de mi apendicectomía, y esa misma frase la había usado para empezar la Guerra Fría. Lo siento, cariño, lo siento mucho. Lloró María, con lágrimas en los ojos. Desde que fallecieron mamá y papá, he sido tu única familia, y aún así me fui de viaje cuando más me necesitabas. Esto es realmente imperdonable.
Necesitabas cuidados después de la cirugía, y te hice la ley del hielo. ¡Qué inhumano! María, ¿por qué te disculpaste con él? ¿Estás furiosa? Juan le dio una palmadita en el hombro a María. Tranquila, aunque ese cabrón no se quede contigo, yo estaré aquí contigo. Sonreí, ves, tienes a alguien que te cuide. Juan intervino rápidamente para ofrecer una explicación aparte. María, si él no quiere cuidarte, yo lo haré. Mientras hablaba, intentó abrazar a María sin pudor, pero ella le dio una bofetada. Juan se cubrió la cara con las manos, mirando a María con incredulidad. María se quedó atónita un momento antes de susurrar, vete. Necesito un momento de tranquilidad. 23. Juan resopló descontento y se fue hecho una furia. No me apetecía quedarme más tiempo, así que volví directamente al trabajo. Cuando llegué a casa esa noche, María ya había vuelto del hospital y estaba acurrucada en la cama. Incluso con inyecciones y medicación, el fuerte resfriado de María tardaría 3 días en recuperarse. Durante esos 3 días, no solicité el divorcio mientras María estaba enferma. En cambio, volví a ocuparme de su vida diaria. Antes, cuando María estaba enferma y yo la cuidaba, lo daba por sentado, nunca me daba las gracias, ni mucho menos sentía gratitud. Pero esta vez, María fue increíblemente amable conmigo. Incluso si le daba un par de zapatos al levantarse, me lo agradecía sinceramente. La yo de antes se habría sentido increíblemente conmovida, pero ahora no sentía nada en absoluto, incluso un poco extraño. Pero el cambio de María no me conmovió. Todavía estaba planeando el divorcio, e incluso en los últimos 3 días, ya había encontrado un lugar para alquilar. La tercera noche después de que María recibiera el alta del hospital, volví a cocinarle la cena. Esta vez, preparé una comida muy suntuosa, porque planeaba confrontar a María durante la cena, y sería la última vez que cocinaría para ella. María había perdido el apetito durante los últimos días, solo tomaba gachas a diario. Ahora que se había recuperado, la visión del festín en la mesa le abrió el apetito de inmediato y lo devoró con deleite. La observé en silencio desde un lado. Después de esta noche, dejaré a esta chica que una vez amé tan profundamente. Ahora, ni siquiera yo puedo decir si siento arrepentimiento o alivio. Al ver que no comía, María me preguntó, ¿por qué no comes? Respondí con indiferencia, no tengo hambre. María sonrió y dijo, qué plato tan delicioso. Sería una pena que no lo comieras caliente. Repliqué, ¿no dijiste que mi comida era incomible? La sonrisa de María se desvaneció al instante. El mes pasado, para el 15º de su cumpleaños, le preparé una cena aún más suntuosa. Para prepararla, empecé a preparar los ingredientes con 3 días de antelación e incluso le encargué su pastel de chocolate favorito. Pero cuando le dije que estaría en casa para su cumpleaños, María me dijo que Juan iba a celebrar su cumpleaños. Le dije que ya había preparado la cena, pero María dijo que era incomible. María dijo algo abatida, cariño, me equivoqué. Al ver que casi había terminado de comer, decidí confrontarla. Pero antes de que pudiera terminar, María intervino de repente. Cariño, tengamos un bebé. 24. Me sorprendí un poco. Como me encantan los niños, le dije a María en el 2.º año de matrimonio que quería uno. Pero María dijo que estaba ocupada con el trabajo y que hablaríamos de ello después. No fue hasta que Juan regresó que volví a mencionar la idea de tener un hijo, y María se sintió completamente disgustada. Incluso me preguntó si intentaba atarla con mi deseo de tener uno, para que no pudiera trabajar y dependiera completamente de mí. Intenté explicárselo todo, pero María simplemente me dio la espalda. A partir de entonces, la idea de tener un hijo se convirtió en un tema delicado para ella. No me atreví a volver a sacar el tema, e incluso después, nuestras relaciones sexuales se volvieron cada vez menos frecuentes. Mis padres querían un nieto más que yo, así que insistían en que tuviera uno. Pero solo podía decir superficialmente que estaba demasiado ocupada con el trabajo como para tener tiempo. Hasta que mis padres fallecieron por enfermedad, nunca tuvieron un nieto, un arrepentimiento para toda la vida. Ahora que María está pensando en tener un hijo, ¿no es demasiado tarde? Cariño, debes odiarme, ¿verdad? María dijo con tristeza, si hubiera aceptado tener un hijo antes, mis padres no habrían muerto con tanto arrepentimiento. Pero aún no es demasiado tarde. Si tuviéramos un hijo, podríamos llevarlo a visitar las tumbas de mis padres y descansarían en paz. No dije nada, solo miré a María en silencio. El rostro de María se sonrojó y bajó la cabeza profundamente, en silencio.
Hacía 2 años que no iba a visitar las tumbas de mis padres conmigo, con la excusa de que es una mujer con demasiada energía yin para ir a cementerios. Así que, durante los últimos 2 años, he estado visitando las tumbas de mis padres sola. Si aún vivieran, probablemente pensarían que me divorcié de María hace mucho tiempo. El silencio era como un pegamento, impidiéndole respirar a María. Fui la primera en romperlo. María, divorciémonos. 25. ¿Por qué? María me miró con asombro, pero luego se dio cuenta de lo que pasaba. ¿Es porque me fui de viaje con Juan cuando estabas enferma? Desde ese día, dejaste de cocinar para mí, dejaste de escribirme, dejaste de llamarme una y otra vez cuando estaba de viaje de negocios, dejaste de quedarte conmigo en el hospital cuando estaba enferma, y Juan me recogía comida. Incluso me pediste una habitación. No, esa fue la gota que colmó el vaso. Negué con la cabeza. Has desechado el amor y el matrimonio que he cultivado con tanto esmero. El amor no es el agua infinita del océano, sino la arena de un reloj de arena. Si no le das la vuelta al reloj y el amor no es correspondido, acabará desapareciendo. María me miró fijamente un buen rato antes de bajar la cabeza. Susurró, como una niña que ha hecho algo malo. Esposo, ¿me das una oportunidad más? María levantó la cabeza de repente y me miró con lástima. Sé que antes no fui una buena esposa. Tienes razón en estar enfadada y triste. Pero ahora he entrado en razón. Si me das una oportunidad, seré la mejor esposa del mundo. Lavaré tu ropa, cocinaré para ti y prepararé el desayuno y tu ropa de diario antes de que vayas a trabajar. Ya no estaré fuera de casa todos los días. Te recogeré al salir del trabajo y te prepararé la cena. Estaré a tu lado cuando estés enferma y celebraré contigo cuando logres algo en el trabajo. Agradezco tu amabilidad y reflexionaré sobre tu insatisfacción conmigo. Mientras no nos divorciemos, puedes hacer lo que quieras. ¿Ves? Tú sí que sabes apreciar el amor. Interrumpía María, es solo que el amor que tú aprecias no me pertenece. Lo siento, cariño. Sé que me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. María, con lágrimas en los ojos, dijo, no debería haberme involucrado tanto con Juan. Lo estoy bloqueando y no volveré a contactarlo. Por favor, dame una oportunidad, ¿vale? Negué con la cabeza. No hace falta. Das por sentado mi amor por ti y me tratas como una tonta. Siendo sincera, simplemente no me quieres. Si ya no me quieres, ¿por qué no te divorcias, cariño? Te amo. María rompió a llorar. Pensé que ya no eras importante para mí, pero cuando me di cuenta de que ya no estabas como antes, me rompió el corazón. Me siento perdida cuando no me preparas la cena. Me siento triste cuando no preparas mi equipaje para los viajes de negocios. Cuando me mentiste sobre hacer horas extras, me asusté. Tenía miedo de perderte, temía que ya no me quisieras. Mientras no nos divorciemos, me pedirás lo que sea, ¿vale? No. Respondí rotundamente. Ya no te amo. María estaba completamente atónita. Me miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro. No dije nada más y simplemente volví a mi habitación a preparar mi equipaje. Pero justo entonces, sonó el timbre. Juan, agarrando una bolsa grande, estaba afuera sonriendo. María, mi contrato de arrendamiento se acabó y es difícil encontrar un lugar ahora mismo. Me quedaré en tu casa unos días. 26. Me reí. Juan era tan descarado. ¿Es difícil encontrar un lugar ahora mismo? ¿Cómo es que solo tardé 3 días en encontrarlo? Dijo que era difícil encontrar un lugar solo para llamar la atención de María. No me molesté en delatarlo, así que le sonreí a María y le dije, mira, ni siquiera me voy todavía, y esta casa tiene una nueva. María estaba furiosa. Le arrebató las pertenencias a Juan y las tiró todas por la puerta, señalándolas y ordenándole. Fuera. No quiero volver a verte nunca más. María, ¿qué haces? Antes de que Juan pudiera terminar la frase, María lo empujó por la puerta y la cerró de golpe. No me importó lo que harían y simplemente volví a la habitación principal a empacar mis pertenencias. Solo empaqué la ropa necesaria, dejé todo lo demás atrás. Para mí, esta casa ya no tenía ningún valor. Cuando estaba a punto de irme, María me agarró de la manga, rogándome que no me fuera. Le aparté la mano con suavidad y me fui sin mirar atrás. María se acurrucó en el suelo, con la cabeza entre las manos, sollozando desconsoladamente. Podía oírla incluso a través de la puerta.
Si hubiera oído a María llorar así antes, habría sentido que se me caía el cielo, pero ahora ya no tenía ganas de ablandar mi corazón y simplemente entré en el ascensor. 27. Sin María, mi vida se volvió completamente relajada. Ya no tenía que pensar en ella y todo mi tiempo era mío. Podía trabajar cuando quisiera, salir de fiesta cuando quisiera y ver vídeos cuando me aburría. Lo único que me molestaba era que María se hubiera negado a ir a la oficina de asuntos civiles para completar los trámites de divorcio. Simplemente contraté a un abogado y planeé solicitar el divorcio. El abogado se hizo cargo de mi caso, y solo tuve que esperar su decisión. Pero al tercer día después de nuestra separación, me encontré con María al salir. No pude evitar preguntarle, ¿qué haces aquí? María sonrió y agitó las llaves en la mano. Alquilé una casa enfrente de la tuya. ¿Estás loca? No pude evitar regañarla. No tienes casa donde vivir. Aunque nos divorciemos, te la dejo a ti. ¿Por qué malgastas dinero alquilando un lugar ahí fuera? María, lejos de enfadarse, sonrió radiante. ¿De verdad te preocupas por mí? ¿Estás loca? La ignoré y me dirigí al ascensor. María me dijo a mis espaldas, cariño, no quería causarte problemas. Desde que te fuiste de casa, no he parado de pensar en ti. Cuando ceno sola, incluso me imagino que estás justo enfrente. De verdad que no puedo vivir sin ti, pero tú no quieres volver. No me quedó más remedio que alquilar una casa enfrente. No te preocupes, no te molestaré. Mientras pueda echar un vistazo por la mirilla todos los días mientras trabajas, seré feliz. En ese momento llegó el ascensor. No le dije ni una palabra más a María y entré. De camino a casa después de salir del trabajo, oí un leve crujido en la puerta de enfrente. Supongo que María me estaba mirando por la mirilla, tal como me dijo. Como era de esperar, en cuanto entré, María me envió un mensaje. Cariño, tienes los zapatos sucios. Recuerda limpiarlos mañana por la mañana. No me molesté en responder y simplemente encendí la computadora para terminar de preparar el proyecto. 3 días después, llegó el día de la entrega. Me puse un traje elegante, lustraba mis zapatos y me aplicaba gel en el pelo, luciendo increíblemente elegante. Después de todo, el proyecto de hoy era importantísimo, y no quería que un proyecto impecable se viera empañado por pequeños detalles. Pero cuanto más ocupado estás, más cosas salen mal. Justo cuando estaba a punto de irme, el conductor de mi servicio de transporte en línea me llamó para decirme que su coche se había averiado. Era hora punta y no había taxis en la calle. No quería meterme en el autobús, un autobús lleno me arruinaría la ropa, arruinando toda mi esmerada preparación. Olvídalo. Que se me ensucie la ropa. Una mala primera impresión es mejor que llegar tarde. Después de pensarlo mucho, finalmente me decidí y me dirigí a la parada del autobús. Justo entonces, María se me acercó de repente. Sube. 28. Al ver ese coche tan familiar, dudé si subir o no. Mi mente me decía que subiera para no aparentar y llegar a la presentación del proyecto. Pero mi corazón me decía que no subiera, porque ya no quería tener nada que ver con María y no quería deberle ningún favor. Deja de dudar, sube al coche. ¿No se supone que estás presentando el proyecto? Si llegas tarde, serás irresponsable con la empresa. Las palabras de María me despertaron de repente. Sí, ¿por qué iba a dejar que mi indecisión retrasara asuntos importantes de la empresa? Ya no lo dudé más y subí al coche, pero entonces algo me impactó. Miré a María confundida. ¿Cómo supiste que tenía una presentación de proyecto hoy? María sonrió misteriosamente, porque tengo tu presentación hoy. Me quedé atónita. Me costó mucho reaccionar. ¿Eres la retrasada? María solo sonrió, pero no dijo nada. Finalmente entendí por qué la persona de contacto que me había asignado el socio, retrasada, conocía tan bien mis hábitos de trabajo. Resultó ser María. Pero pensándolo bien, no pude evitar sentirme aún más confundido. ¿Es que a María nunca le ha importado mi trabajo? ¿Cómo puede saber tanto de mis hábitos de trabajo? Aunque no lo entendía, no me molesté en pensarlo. Justo cuando estaba a punto de aprovechar el tiempo de camino a revisar los documentos del proyecto, María habló de repente. Hay los materiales de nuestra empresa en la guantera. Contienen el precio objetivo de nuestros líderes. Puedes echarles un vistazo y luego hacer un presupuesto basado en ese precio, con un ligero aumento. ¿Estás loco? No pude evitar preguntar, ¿sabes lo que haces? Revelar los resultados de la empresa es vender sus secretos más importantes. Me da igual.
Para mi sorpresa, María no mostró ninguna vergüenza. En cambio, dijo con naturalidad, para ti, cualquier cosa vale la pena. Ya asumí un proyecto importante en mi anterior empresa. Si lo termino, puedo conseguir un ascenso y un aumento. Pero si puedo ayudarte, estoy dispuesta a renunciar incluso al mejor futuro. Tras decir esto, María me miró como si se atribuyera el mérito. ¿Qué tal? ¿Te conmovió? ¿Te volverás a enamorar de mí? 29. No. Vi un reflejo de mí misma en ella, pero aún así respondí con una confianza inquebrantable. La María que amaba era la María segura y confiada de sí misma. La María que enfrentó numerosas dificultades en la universidad pero perseveró, que se llevaba bien con todos y siempre se mantuvo firme en sus opiniones y en sus resultados. Pero ahora. La miré a los ojos evasivos. Me pareces extraña, o quizás esta sea tu verdadera yo. No has cambiado. María se quedó callada. Para complacerme, haría algo tan descarado y sin principios como vender secretos de empresa. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que me había hecho durante todos esos años? Fue un robo, fue una traición. Al final, no abrí la guantera para mirar los materiales de su empresa. No solo porque tenía que mantener mi ética profesional, sino también porque tenía plena confianza en mi proyecto y en mi presupuesto. Desde entonces, María y yo no intercambiamos ni una sola palabra en todo el camino a su empresa. Caminamos en silencio hacia su empresa. 30. Como era de esperar, el socio elogió mucho mi excelente diseño y el precio que ofrecí fue muy razonable. Quedaron tan satisfechos con el proyecto que, de hecho, lo asignaron a nuestra empresa durante la primera ronda de negociaciones. Mi jefe, al ver su satisfacción, estaba radiante y anunció delante de ellos que quería que yo fuera el líder del proyecto. El jefe del socio estaba encantado y nos invitó a almorzar en la empresa. Después, incluso le pidió a María que nos llevara hasta abajo. Cuando estábamos a punto de irnos, María se ofreció de repente a llevarnos a casa. No hace falta. Tomaré un taxi a casa. Puedes llevar a mi jefe a casa sin más. Un atisbo de decepción se dibujó en el rostro de María, pero aún así, amablemente, invitó a nuestro jefe a subir al coche. Los ignoré y me hice a un lado de la carretera para parar un taxi. Pero justo entonces, un coche perdió el control de repente y me embistió. 31. ¡Ah!, gritó María, apartándome del camino. Ella misma fue violentamente atropellada por el coche. En ese momento, finalmente perdí la compostura. Lo cargué en brazos y llamé inmediatamente a una ambulancia. Busqué a mi alrededor buscando a alguien que me ayudara con los primeros auxilios de María, pero al mirar a mi alrededor, vi una figura familiar en el café de enfrente, mirándonos amenazadoramente. Juan. 32. ¿Podría haber algo más en este accidente de coche? La idea cruzó por mi mente, pero no tuve tiempo de darle vueltas. María estaba en estado crítico y tenía que darlo todo. La ambulancia llegó rápidamente y los médicos y enfermeras subieron a María con pericia. Ante mi insistencia, el médico accedió a que los acompañara al hospital. De camino, María, pálida, ignoró los intentos de los médicos por reanimarla. Simplemente me miró fijamente, casi sin aliento, mientras decía, cariño, ojalá estuviera muerta. Así no tendrías que preocuparte de que te moleste constantemente. No pude evitar ordenarle, cállate. Ahorra energías. Pero María parecía haberme ignorado por completo, murmurando para sí misma. ¡Qué tonta! Fuiste tan amable conmigo, y yo simplemente te ignoré. Piensa en lo felices que éramos cuando nos casamos. Compartías conmigo las cosas divertidas que veías, siempre haciéndome reír. Cada vez que encontrabas un puesto de comida callejera deliciosa, me llevabas contigo. Nos dábamos de comer y nos llamábamos niños. Hemos explorado tantos lugares divertidos en la capital de provincia. En solo un año o dos, tenemos miles de fotos. Al escuchar a María contar nuestro pasado, aunque ya no siento nada por ella, no pude evitar sentirme un poco triste. Sí, éramos tan felices en aquel entonces. En aquel entonces, simplemente creía ser el hombre más feliz del mundo. Pero cuando recuperé la conciencia, la voz de María se había vuelto cada vez más débil, y finalmente cerró los ojos y se desmayó. La observé, sin sentirme descorazonado, pero en silencio. 33. De camino, María no volvió a despertar. Cuando llegamos al hospital, la llevaron directamente al quirófano. Esperé fuera del quirófano y, para mi sorpresa, nuestro líder también llegó. Me preguntó,
es más que solo tu persona de contacto, ¿verdad? Le dije la verdad, es mi esposa. Como tuvimos que esperar mucho tiempo fuera del quirófano, para relajarnos, el líder preguntó por María y por mí. Si hubiera sido otra persona, probablemente no habría revelado todo. Pero mi jefe siempre ha sido muy considerado conmigo. Incluso cuando holgazaneaba en el trabajo, no me despidió. Rara vez me criticaba en la oficina. Ahora, incluso me ha dado proyectos importantes en la empresa y me ha ascendido repetidamente. Esto me ha dado una confianza inmensa en él, así que me sinceré y le conté todo sobre María y yo. Tras escuchar mi historia, hizo una pausa y preguntó, parece que está realmente arrepentida. ¿Quieres darle otra oportunidad? Sí. Ciertamente he visto los cambios y la sinceridad de María durante este tiempo, y sé que está intentando desesperadamente enmendar sus errores del pasado. ¿Pero de verdad me atrevo a arriesgarme otra vez? Aunque haya cambiado para mejor, ¿volverá a las andadas? Como dijo María, éramos tan felices, pero ¿cómo pudo ser así de repente? ¿Cuándo cambió María? Me acordé. Todo cambió el día que Juan regresó. Juan salió con María un tiempo en la universidad, pero después de solo 2 meses, rompió porque se había enamorado de otra chica. En ese momento, no lo entendía. María era guapa, talentosa y alegre, la estrella más deslumbrante de la universidad. Sin embargo, la nueva novia de Juan era gorda, fea y autoritaria. ¿Acaso Juan era ciego al no querer a una chica tan genial como María? No fue hasta que María y yo estábamos de compras y vimos a Juan y a su nueva novia pasando a toda velocidad en un Mercedes-Benz Clase G, que me di cuenta de que Juan se sentía atraído por sus orígenes. María también lo vio, y yo vi la desolación en su rostro. Sabía que, aunque María estaba conmigo, seguía extrañando a Juan. Me rompió el corazón, pero no dije nada porque Juan ya había decidido mudarse de la ciudad con su nueva novia. Pero hace 3 años, Juan regresó a la capital de provincia y se entrometió entre María y yo. Era increíblemente atento con María, coqueteando con ella de todas las maneras posibles, y ella poco a poco se enamoró perdidamente de él. Pero sabía que Juan solo regresó porque la familia de su nueva novia lo menospreciaba y lo echó de casa. Mientras tanto, los ingresos de María se habían disparado, superando los 10.000 yuanes al mes. Juan iba tras el dinero de María. Me di cuenta, no solo por la universidad, sino también porque nunca le gastaba ni un céntimo. Ella cubría todos sus gastos. Le advertí a María antes, pero me trató de mezquino. Con el tiempo, se distanció cada vez más de mí, hasta que llegó a este punto. Pensé que María ya no se sentiría afectada emocionalmente por mí, pero ahora que se desconoce su destino por haberme salvado, mi corazón, ya muerto, se estremeció levemente. Podría vivir sin María, pero si de verdad se fuera, y por haberme salvado, ¿qué sería de mí? Nunca me había planteado esta pregunta. Miré hacia el quirófano con sentimientos encontrados, y justo entonces, salió el médico. 34. El médico dijo que el coma anterior de María se debió simplemente a una pérdida excesiva de sangre, pero que ya está fuera de peligro y solo necesita un periodo de observación hospitalaria. No pude evitar respirar aliviado. Esta vez, no ignoré a María como la última vez. En cambio, fui a hacerle compañía después de salir del trabajo, llevándole fruta y sentándome tranquilamente a su lado. Pero cada vez que iba al hospital, los ojos de María parecían brillar aún más de lo habitual. Durante este tiempo, tampoco estaba ocioso durante el día. Además de trabajar, también fui a la comisaría a presentar una denuncia y solicitar una investigación del accidente. Después de todo, ¿cómo podía Juan, un niño de la calle, estar tan casualmente en el lugar del accidente, y por qué tendría una expresión tan siniestra al verme? Tras recibir la denuncia, la policía abrió una investigación de inmediato, pero dijeron que casos como este podían tardar, así que esperé pacientemente. Una semana después, María recibió el alta del hospital, pero seguía muy débil. Pero cuando llegué a casa después de salir del trabajo, ya había preparado la cena. Le dije que se cuidara bien mientras estuviera enferma y que yo cocinaría. Pero tenía que trabajar durante el día, así que no podía impedir que María preparara la cena. Al final, simplemente dejé de molestarla. Una noche, durante la cena, María se echó a reír de repente. Gracias. Eso demuestra que todavía te importa. No quería discutir con ella, que era paciente, y estaba a punto de volver a la cama. Pero justo entonces, llamaron a la puerta. Abrí y era la policía. Señora María, por favor, acompáñenos. 35.
Estaba un poco confundido y me giré para mirar a María. ¿Qué pasa? María sonrió con amargura y me explicó. Fue entonces cuando me di cuenta de todo lo que María me había estado ocultando. Durante su enfermedad, Juan había ido a verla y le había puesto una grabación. Esa grabación era del día que hablamos del proyecto, cuando María me dio el presupuesto de su empresa. Si hubiera sido la grabación completa, no habría habido ningún problema, pero la editaron maliciosamente para excluir la parte donde rechacé a María. Entonces me di cuenta de que Juan ya había puesto un micrófono oculto en el coche de María. Juan usó la grabación para chantajear a María, obligándola a divorciarse de mí y casarse con él. María no estuvo de acuerdo, y Juan, mortificado, le dio la grabación al jefe de su empresa. El jefe, furioso, demandó a María, lo que provocó la visita de la policía. Estaba a punto de explicarles a la policía que las escuchas telefónicas son ilegales y ni siquiera había visto el presupuesto de la empresa de María. Aunque María tuviera intenciones criminales, era un delito que aún no había cometido. Pero antes de que pudiera decir nada, María vino directamente a la policía, mirándome con cara de tristeza. Esposo, no tienes que dar explicaciones. Pensé en vender la empresa. Soy una pecadora, indigna de ti. Me has cuidado estos últimos días, permitiéndome revivir la felicidad de nuestra primera boda. Ya estoy contenta. En cuanto vaya a la cárcel, serás completamente libre. Mereces que te cuide una mujer que te quiera más. Olvídame. Dicho esto, María siguió a la policía fuera de la casa. En cuanto se fueron, llegó Juan. Hizo un gesto provocativo, limpiándose la garganta, lo que yo no puedo tener, tú tampoco. Corrí hacia él y le di un puñetazo, tirándolo al suelo. Tomé una decisión mental, al menos salvar a María. 36. Temprano a la mañana siguiente, llegué a la empresa de María. Su jefe, al verme llegar, se mostró muy antipático. Me preguntaba cómo podrías ofrecer un precio un poco más bajo que mi objetivo. Resulta que ya sabías mi precio final. No me intimidé. En cambio, pregunté con seguridad, si realmente conocía tu objetivo, ¿por qué no lo ofrecí directamente para maximizar las ganancias? ¿Y ofrecí incluso menos? No tenía ni idea de cuál era tu objetivo. Lo calculé e hice algunas concesiones, asegurando las ganancias de la empresa. Te consideramos un cliente estratégico, así que te ofrecí esto. Tras escuchar mi explicación, la expresión del jefe de María se suavizó un poco. Entonces, ¿cómo explicas la situación de María? Es mi esposa. Le conté a su jefe sobre María y yo, y lo que pasó en el coche el día de la negociación. Dicen que las desgracias familiares no deben airearse en público, así que no debería revelar esto a alguien que no conozco bien. Pero ahora que María se enfrenta a una demanda, no puedo hacer mucho al respecto. Tras escuchar lo que dije, el jefe de María comprendió de repente. Con razón se unió a nuestra empresa de repente y pidió específicamente trabajar en tu proyecto. Así que así es. Así que María vendiera tu empresa al precio más bajo fue un error momentáneo para salvar su matrimonio, y no afectó los intereses de tu empresa. Respiré hondo y dije, así que te imploro que retires tu apelación contra María. En cuanto a si quieres quedarte con María, no tengo opinión. De acuerdo. La respuesta del jefe de María me alivió en secreto. Me sonrió y dijo, después de este incidente, tengo una opinión diferente de ti. Confío en dejarle este proyecto a alguien como tú. Le di las gracias cortésmente y me despedí. Después de todo, rescatar a María era solo el primer paso, había cosas más importantes que hacer. Pero cuando me iba, el jefe de María me llamó de repente. Aunque no puedo hablar de tus asuntos familiares, creo que eres una buena persona. Este incidente demuestra que todavía te importa María. El divorcio es un asunto serio, así que ten cuidado. Asentí, no dije nada más y me fui. Tras dejar la empresa de María, fui directamente a la comisaría a denunciar a Juan. Era culpable de 2 delitos. Primero, instalar un micrófono oculto en el coche de María, sospechoso de violar la privacidad de alguien. Segundo, fabricar pruebas falsas, incriminar a María. Justo cuando terminaba de tomarle declaración, un policía entró repentinamente en la sala. El conductor del accidente de coche ha muerto. El accidente de hace una semana fue sin duda un asesinato a sueldo. Dens prisa y detengan al responsable. 37. Con la comprensión de la empresa, María fue liberada esa misma tarde. Llegué al centro de detención a tiempo para recoger a María. En cuanto me vio, María rompió a llorar, pero permaneció en silencio, llorando en silencio.
Justo entonces, varios policías llevaron a Juan al centro de detención. Juan perdió su arrogancia habitual. Al ver a María, inmediatamente meneó la cola como un perrito faldero, suplicando clemencia. María, de verdad no quise hacerte daño. Por favor, ayúdame a hablar con la policía. Pensé que María cedería, pero no esperaba que le dijera ni una palabra a Juan antes de agarrarme la mano. Cariño, vámonos. Todo es por tu culpa. Si no fuera por ti, ¿cómo podría tener a María? Eres un canalla. Juan perdió el control por completo. Intentó golpearme, pero dos agentes lo sujetaron. Cuídate. La pena por contratar a un sicario empieza en 10 años. ¿Crees que es muy leve y ahora intentas añadir otro cargo, como agresión? Ante esto, Juan se desplomó al suelo como un balón desinflado. Cuando estábamos a punto de subir al coche, María habló de repente: esposo, has hecho tanto por mí. Seguro que aún me llevas en el corazón, ¿verdad? Una vez dijiste que el matrimonio es diferente del amor. El matrimonio no se trata solo del sentimiento de amor, también se trata de responsabilidad. Durante estos días en prisión, he reflexionado profundamente sobre el tiempo que pasé contigo y me he dado cuenta de que nunca cumplí con mis responsabilidades como esposa. Ahora entiendo perfectamente lo que dijiste entonces. Sinceramente quiero ser una buena esposa. ¿Tú me darías otra oportunidad?